Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy exploraremos 3 relatos asombrosos que revelan grandes secretos y enseñanzas que transformarán tu visión de la palabra de Dios. Descubriremos cómo la revelación divina, la gracia y las enseñanzas de Jesús siguen impactando nuestras vidas y guiándonos al propósito de Dios. No te lo pierdas. Primero, nos adentraremos en la historia oculta del Antiguo Testamento, donde descubriremos secretos que han permanecido velados para muchos. Veremos cómo Dios reveló su plan de salvación desde tiempos antiguos, utilizando símbolos, profecías y personajes clave para mostrarnos su fidelidad y amor inquebrantable. A través de esta historia, entenderemos que nada en la Escritura es casualidad y que cada detalle apunta a la obra redentora de Cristo. Luego, nos sumergiremos en Descubre los secretos del Nuevo Testamento como nunca antes. Un viaje extraordinario por las enseñanzas y milagros de Jesús que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Aprenderemos cómo el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento se manifiesta en la vida, muerte y resurrección de Cristo, y cómo estas verdades nos guían a una relación más profunda con Dios. Finalmente, analizaremos impactantes lecciones del Sermón del Monte que transforman vidas. Un mensaje revolucionario de Jesús que desafió la mentalidad de su tiempo y sigue moldeando corazones en la actualidad. Exploraremos principios como la humildad, el perdón y la confianza en Dios, y veremos cómo aplicarlos en nuestro diario vivir para reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Acompáñanos en este recorrido lleno de sabiduría y revelación, mientras descubrimos cómo cada historia de la Biblia tiene el poder de transformar nuestra vida y acercarnos más al propósito divino. Prepárate para sumergirte en estos relatos llenos de poder y verdad eterna que siguen resonando con fuerza hasta hoy. El Antiguo Testamento es mucho más que una recopilación de historias antiguas. Es el cimiento de la redención divina y el camino hacia la llegada del Mesías. En este video, te invitamos a descubrir la historia del Antiguo Testamento como nunca la has visto. Un recorrido fascinante que abarca desde la creación del mundo hasta los días previos al nacimiento de Cristo. A lo largo de este video, exploraremos los eventos cruciales y los personajes clave que moldearon el propósito de Dios para la humanidad, desde la fidelidad de Abraham hasta la sabiduría de Salomón, pasando por las pruebas del pueblo de Israel en el desierto y su esperanza durante el cautiverio babilónico. Cada capítulo revela profundas verdades sobre la fe, la obediencia y la gracia de Dios. Prepárate para un viaje que transformará tu perspectiva sobre las Escrituras y te ayudará a comprender cómo la mano soberana de Dios ha guiado a su pueblo desde el principio de los tiempos hasta el momento más trascendental, el nacimiento del Mesías. Comencemos. Desde los inicios de la humanidad, la narrativa del Antiguo Testamento nos transporta a un mundo donde la creación misma fue el primer acto de amor y poder de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, llenando de vida cada rincón de su obra. En el 6º día, con un toque personal, moldeó al hombre a su imagen y semejanza, formando a Adán y Eva. Este acto no solo les dio vida, sino también una conexión íntima con su Creador, disfrutando de plena comunión con Él en el jardín del Edén. Sin embargo, la tentación y la desobediencia introdujeron el pecado en el mundo, trayendo consigo la separación de Dios y el inicio de una lucha constante entre la humanidad y su naturaleza caída. De esta primera pareja surgieron los primeros hijos, Caín, Abel y Set. La historia de Caín y Abel es un reflejo de los conflictos humanos, donde la envidia llevó al primer homicidio. Pero también vemos un destello de esperanza en Set, cuya descendencia comenzó a buscar nuevamente a Dios. A medida que la humanidad crecía, también lo hacían la maldad y la violencia en la tierra. Esto llevó al juicio divino del diluvio, donde solo Noé, un hombre justo, fue salvado junto a su familia. A través de ellos, Dios inició una nueva etapa para la humanidad, dando origen a los pueblos que surgieron de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, cuyos linajes se expandieron por el mundo. El llamado de Abraham marcó un punto de inflexión en la narrativa bíblica. Este hombre, procedente de Ur de los Caldeos, fue elegido para ser el padre de un pueblo especial,
Dios estableció un pacto con él, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y una bendición que alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Aunque las circunstancias parecían imposibles, especialmente debido a la edad avanzada de Abraham y Sara, Dios cumplió su promesa con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. No obstante, antes de Isaac, la impaciencia llevó a Abraham a tener un hijo con Agar, la sierva de Sara, lo que dio lugar a Ismael, quien se convertiría en el ancestro de una gran nación árabe. Isaac, el hijo de la promesa, jugó un papel central en la continuidad del plan divino. Su matrimonio con Rebeca, tras años de esterilidad, dio lugar al nacimiento de 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, el menor, tuvo un encuentro transformador con Dios que cambió no solo su nombre a Israel, sino también su propósito en la vida. De Jacob surgieron las 12 tribus de Israel, cada una representada por sus hijos. Entre ellos, José destacó de manera singular. Vendido como esclavo por sus hermanos, José llegó a Egipto, donde su fe e integridad lo llevaron de la prisión al palacio, convirtiéndose en gobernador. En esta posición, no solo salvó a Egipto de una hambruna devastadora, sino que también preservó a su propia familia, que emigró a Egipto, marcando el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel. Con el paso del tiempo, los descendientes de Jacob crecieron exponencialmente en Egipto, pero también enfrentaron la opresión bajo el yugo de los faraones. En este contexto, Dios levantó a Moisés, un hombre llamado a liberar a su pueblo. A través de milagros y señales poderosas, Dios condujo a los israelitas fuera de Egipto, guiándolos hacia el monte Sinaí. Allí se estableció un pacto especial con ellos, entregándoles la Torá, que incluía los 10 mandamientos, como fundamento moral y espiritual. Sin embargo, su incredulidad y desobediencia llevaron a que vagaran 40 años en el desierto, hasta que una nueva generación, liderada por Josué, conquistó la tierra prometida. El periodo de los jueces que siguió fue un tiempo de grandes altibajos espirituales. En ausencia de un liderazgo centralizado, Israel enfrentó ciclos de apostasía, opresión y liberación. Dios levantó jueces como Débora, Gedeón y Sansón para guiar a su pueblo en momentos de crisis. Cada juez, con sus virtudes y defectos, fue un instrumento de la misericordia divina, recordando a Israel su dependencia de Dios. Con el tiempo, el pueblo de Israel clamó por un rey, deseando ser como las naciones vecinas. Así comenzó la monarquía unida con Saúl, un rey que inició su gobierno con humildad, pero terminó en desobediencia. Después de él, David, un hombre conforme al corazón de Dios, ascendió al trono. Aunque David cometió errores graves, su arrepentimiento y relación con Dios marcaron su reinado. De su linaje vino Salomón, conocido por su sabiduría y por construir el templo de Jerusalén. No obstante, tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2, Israel al norte y Judá al sur. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, se caracterizó por la idolatría y la inestabilidad, con reyes que se apartaron de Dios. Profetas como Elías y Oseas fueron enviados para confrontar el pecado, pero sus advertencias fueron ignoradas. Finalmente, este reino cayó ante el imperio asirio. Por otro lado, el reino del sur, aunque tuvo reyes piadosos como Josías y Ezequías, también sucumbió a la idolatría. Profetas como Isaías y Jeremías llamaron al arrepentimiento, pero el juicio divino se cumplió con la invasión babilónica, que llevó al pueblo al cautiverio por 70 años. El exilio en Babilonia fue un periodo de purificación para los israelitas, donde surgieron figuras como Daniel y Ezequiel. Al término de los 70 años, bajo el decreto de Ciro, el pueblo comenzó a regresar a su tierra. Líderes como Zorobabel, Esdras y Nehemías lideraron la reconstrucción del templo, los muros de Jerusalén y la vida espiritual del pueblo. Tras la reconstrucción, comenzó el período interbíblico, marcado por 400 años de silencio profético. Durante este tiempo, Israel vivió bajo el dominio de imperios extranjeros, primero los griegos y luego los romanos. La influencia cultural helénica, así como la opresión política, prepararon el escenario para la llegada del Mesías. La esperanza de un Salvador alcanzó su punto culminante en medio de la dominación romana, cuando el pueblo anhelaba la redención
y el cumplimiento de las promesas divinas. Esta es la historia del Antiguo Testamento, una narrativa que, a través de cada evento y cada personaje, apunta al momento más significativo de todos: la llegada de Jesucristo, el Mesías prometido, quien vino a traer salvación a toda la humanidad. La historia del Antiguo Testamento es un testimonio vivo de la soberanía y el plan eterno de Dios para la humanidad. Cada etapa, desde la creación hasta el periodo interbíblico, nos muestra cómo Dios, en su fidelidad, ha guiado a su pueblo a través de desafíos, caídas y restauraciones. No es solo una historia de hechos y personajes, sino una declaración continua del amor, la justicia y la gracia divinas. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Así como Él cumplió cada una de sus promesas en el pasado, también lo hará en nuestras vidas hoy. El Antiguo Testamento nos enseña que, aunque a menudo fallamos, Dios permanece constante, llamándonos al arrepentimiento y ofreciéndonos redención. Ahora es tu turno de ser parte de esta historia. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida diaria? Reflexiona sobre el poder de la obediencia, la importancia de la fe y el valor de vivir según los principios divinos. Bienvenidos a un viaje único y revelador por la historia del Nuevo Testamento. Hoy exploraremos los momentos clave que transformaron no solo la vida de quienes presenciaron estos eventos, sino también la cultura, la ética y la espiritualidad de generaciones enteras. Esta no es solo una continuación del Antiguo Testamento, sino una historia de cumplimiento, redención y esperanza que sigue impactando al mundo. El propósito de este video es descubrir cómo las enseñanzas de Jesús, junto con los relatos de sus apóstoles, ofrecen lecciones eternas sobre el amor, el perdón y la fe. Desde el milagroso nacimiento de Jesús en Belén hasta su ministerio público lleno de señales y parábolas transformadoras, cada evento es un recordatorio del plan divino para la humanidad. El Nuevo Testamento comienza con la llegada de Jesús, el Mesías prometido, en un contexto de gran expectativa mesiánica. Su vida y ministerio están marcados por milagros asombrosos como la multiplicación de los panes y los peces, la sanación de enfermos y su poder sobre la naturaleza y la muerte. Sin embargo, más allá de los milagros, Jesús enseñó con un mensaje revolucionario: el amor incondicional, la justicia divina y el llamado al arrepentimiento. Avanzaremos también hacia los momentos más impactantes de la vida de Jesús, como la Última Cena, donde instituyó la Eucaristía, su sacrificio en la cruz y la gloriosa resurrección que confirmó su divinidad y marcó el inicio de una nueva era para sus seguidores. Exploraremos cómo los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a difundir el Evangelio, enfrentando persecuciones y estableciendo comunidades de fe que se convertirían en la base del cristianismo. Nos adentraremos en las epístolas de Pablo, llenas de enseñanzas prácticas y teológicas, y en las visiones del Apocalipsis, que anuncian el triunfo final de Dios sobre el mal. A través de este recorrido, descubrirás cómo el Nuevo Testamento no solo narra la vida de Jesús y sus apóstoles, sino que transforma vidas, inspira movimientos y establece principios éticos que han moldeado nuestra sociedad. Prepárate para ver la historia del Nuevo Testamento como nunca antes y sumérgete en el legado perdurable que sigue inspirando fe, amor y esperanza en millones de corazones. El Nuevo Testamento se enmarca en un periodo histórico fascinante. Durante el llamado periodo intertestamentario, conocido como los 400 años de silencio profético, se vivieron transformaciones significativas que marcaron el contexto del nacimiento de Jesús y los eventos narrados en los Evangelios. Este intervalo de silencio en las Escrituras estuvo lejos de ser un tiempo de inactividad. Fue un periodo de cambio político y social en el que el dominio del Imperio Romano moldeó la vida cotidiana en Palestina. Las tensiones sociales y la pesada carga de los impuestos impuestos por Roma definieron el día a día de las personas, mientras que los grupos religiosos de la época, como los fariseos, saduceos, esenios y celotes, ofrecían distintas perspectivas teológicas y políticas. Este contexto dio lugar a una fuerte expectativa mesiánica entre el pueblo judío, que anhelaba la llegada de un Mesías liberador que cumpliera las antiguas profecías. Al mismo tiempo,
La influencia helenística, con el griego como lengua común, desempeñó un papel crucial en la propagación de las enseñanzas y textos del Nuevo Testamento. En este escenario, las sinagogas y el Templo de Jerusalén se convirtieron en epicentros de enseñanza y adoración, preparando el terreno para el mensaje transformador que Jesús traería. Con el nacimiento de Jesús de Nazaret, se inaugura un capítulo decisivo en la historia de la humanidad. Los relatos en Mateo y Lucas destacan momentos claves como la anunciación a María, el nacimiento en Belén y la huida a Egipto. Cada uno de estos eventos no solo cumple las profecías del Antiguo Testamento, sino que subraya la conexión divina del plan de redención. El ministerio público de Jesús, iniciado con su bautismo por Juan en el Jordán, trajo un mensaje revolucionario centrado en el amor, el arrepentimiento y el reino de Dios. Sus enseñanzas, a menudo expresadas en parábolas como las del buen samaritano, el hijo pródigo y la oveja perdida, ofrecieron verdades espirituales accesibles a todos. Los milagros de Jesús, como la multiplicación de los panes y peces, la resurrección de Lázaro y sus actos de sanación, fueron testimonios vivientes de su compasión y autoridad divina. Sin embargo, sus enseñanzas desafiaron las tradiciones religiosas de la época, lo que llevó a conflictos con las autoridades religiosas y, finalmente, a su arresto. La última cena marcó un momento de profunda significación, cuando Jesús instituyó la Eucaristía como un recordatorio de su sacrificio. Su crucifixión en el Calvario representó el clímax de su misión redentora, seguida de su gloriosa resurrección al tercer día, un evento que confirmó su divinidad y ofreció esperanza eterna a sus seguidores. Tras su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, fortaleciendo su fe y preparándolos para la misión de llevar su mensaje al mundo. Su ascensión al cielo, acompañada de la promesa del Espíritu Santo, marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. El libro de los Hechos narra la expansión inicial de la Iglesia cristiana. El evento de Pentecostés, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, marcó el inicio de la misión evangelizadora. A pesar de las persecuciones, la Iglesia primitiva creció, liderada por figuras como Pedro y Pablo, quienes llevaron el Evangelio a nuevas tierras. Las epístolas paulinas ofrecieron no solo enseñanzas teológicas profundas, sino también orientación práctica para las comunidades cristianas. El Nuevo Testamento culmina con el libro de Apocalipsis, una obra rica en simbolismo y visiones proféticas que anuncia la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Este texto ha sido una fuente de esperanza para los creyentes, destacando la fidelidad y la perseverancia como virtudes esenciales en medio de las pruebas. El impacto del Nuevo Testamento en la historia y la cultura no puede subestimarse. Ha moldeado la ética occidental, inspirando movimientos por la justicia social, obras de arte, literatura y música. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la fe continúan guiando a millones de personas en sus vidas diarias, ofreciendo fortaleza y consuelo en tiempos de adversidad. Así, el Nuevo Testamento no solo narra eventos históricos, sino que invita a cada lector a participar en una historia viva que sigue transformando corazones y renovando el mundo. Prepárate para redescubrir su legado y ser parte de esta transformación. La historia del Nuevo Testamento no solo es un relato de eventos pasados, es una invitación a vivir y compartir un mensaje que transforma vidas. A través de sus páginas encontramos enseñanzas que nos inspiran a amar, perdonar y caminar en fe. Jesús nos mostró que el reino de Dios está presente aquí y ahora, y cada uno de nosotros tiene un papel en su expansión. Este viaje que hemos compartido juntos nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos, a descubrir cómo podemos ser parte activa de esta historia que sigue escribiéndose. El mensaje del Nuevo Testamento nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas y sobre cómo podemos vivir los valores de amor, justicia y compasión que Jesús enseñó. Pero esta reflexión no está completa sin acción. Por eso, te invito a tomar un momento para considerar cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu día a día. Ya sea mostrando bondad a un desconocido, perdonando a alguien o dedicando tiempo a la oración, cada pequeño acto puede marcar la diferencia. Además, te animo a que no te detengas aquí. Este es solo el inicio de un camino más profundo
hacia el conocimiento y la conexión con la palabra de Dios. Participa activamente en estudios bíblicos, ya sea en tu comunidad local o en línea, donde puedes explorar más a fondo las riquezas del Nuevo Testamento y compartir tus propias reflexiones con otros. Juntos, podemos aprender y crecer en nuestra fe, descubriendo nuevas maneras de vivir el mensaje de Cristo en el mundo actual. En las verdes colinas de Galilea, un grupo diverso de personas se reunía para escuchar a un maestro que ya había comenzado a transformar vidas con su mensaje. Este maestro no era un sacerdote ni un político poderoso, sino un carpintero de Nazaret llamado Jesús. Sus palabras no solo ofrecían consuelo, proponían una nueva manera de entender la vida, el propósito y la relación con Dios. El entorno era humilde, pero la escena tenía un aire de solemnidad. Los campos ondulantes, los cielos despejados y la brisa suave que corría por la colina proporcionaban un telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de ocurrir. Las personas que se habían reunido eran de todos los ámbitos de la vida: campesinos, pescadores, mujeres, niños y algunos líderes religiosos curiosos. Muchos habían venido porque habían oído hablar de los milagros de Jesús: ciegos que ahora podían ver, cojos que habían comenzado a caminar y enfermos que habían sido sanados con un toque de sus manos. Pero lo que buscaban en ese momento no eran milagros. Ellos querían respuestas. En un mundo marcado por la pobreza, la injusticia y el peso de las leyes religiosas, la esperanza era escasa. Las palabras de Jesús, con su mezcla única de autoridad y amor, ya habían comenzado a atraer a multitudes. Algunos buscaban liberación espiritual, otros justicia, y algunos simplemente ansiaban una visión de un mundo mejor. La vida cotidiana en esa época estaba llena de dificultades. El pueblo judío vivía bajo el yugo del Imperio Romano, obligado a pagar impuestos exorbitantes, mientras veía cómo los ricos prosperaban a expensas de los pobres. Las leyes religiosas, en lugar de ofrecer consuelo, se habían convertido en un peso insoportable para muchos, ya que los líderes religiosos imponían reglas estrictas y difíciles de cumplir. En medio de todo esto, el mensaje de Jesús llegaba como agua fresca para las almas sedientas. Jesús se sentó en la ladera de la colina, como era costumbre para un maestro en ese tiempo, y miró a la multitud con compasión. Sus discípulos estaban cerca de él, listos para escuchar cada palabra que saliera de su boca. Las personas aguardaban en silencio, expectantes, mientras el maestro abría la boca para hablar. En ese momento nadie sabía que estaban a punto de escuchar el mensaje más transformador que la humanidad jamás habría conocido: el Sermón del Monte. Su impacto resonaría no solo en los corazones de los oyentes presentes, sino también a lo largo de los siglos, desafiando y redefiniendo lo que significa vivir en comunión con Dios y con los demás. En ese mismo escenario, Jesús comenzó a hablar, y con sus primeras palabras trastornó las ideas preconcebidas de éxito, felicidad y bendición. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo. La multitud quedó en silencio, sorprendida por esta afirmación. ¿Qué significaba ser pobre de espíritu? En un mundo donde la riqueza y el poder eran vistos como signos de favor divino, estas palabras eran revolucionarias. Jesús continuó: Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Cada frase parecía un desafío directo a los valores predominantes. Mientras el mundo alababa la fuerza y el dominio, Jesús exaltaba la humildad y la mansedumbre. Mientras el dolor era considerado un signo de maldición, Jesús lo presentó como un camino hacia el consuelo y la redención. El Sermón del Monte no era solo un discurso, era un manifiesto para una nueva forma de vida. Jesús no estaba ofreciendo promesas de prosperidad terrenal, sino de una transformación espiritual que comenzaba desde adentro. Estaba invitando a las personas a imaginar un mundo diferente, un mundo donde el amor triunfaba sobre el odio, donde el perdón reemplazaba la venganza y donde la justicia divina prevalecía sobre la corrupción humana. Jesús abordó temas fundamentales de la vida cotidiana: la ira, el adulterio, la honestidad, la oración y la preocupación por las necesidades materiales. Pero en cada enseñanza, Él iba más allá de lo superficial
y se dirigía al corazón de las personas. Por ejemplo, cuando dijo: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo», no estaba simplemente prohibiendo la acumulación de riquezas. Estaba llamando a sus oyentes a reconsiderar lo que realmente valoraban y cómo esas prioridades moldeaban sus vidas. El punto culminante del sermón llegó cuando Jesús desafió la norma de ojo por ojo, diente por diente. En su lugar dijo: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Estas palabras rompieron con siglos de tradición y tocaron la raíz misma de lo que significa ser verdaderamente humano. En ese día, Jesús no solo habló, Él marcó un antes y un después en la manera en que las personas entendían la vida, a Dios y a sí mismas. Lo que estaba proponiendo no era simplemente un cambio de comportamiento, sino una revolución del corazón. Y por eso, las palabras de Jesús comenzaron a resonar no solo en los oídos, sino también en los corazones de quienes le escuchaban. Cada frase del Sermón del Monte era un desafío, una invitación a mirar más allá de las normas del mundo y abrazar una forma de vida que parecía radical, incluso imposible. La multitud, compuesta por personas acostumbradas a la dureza de la vida y a las tradiciones rígidas, enfrentó una decisión. ¿Estarían dispuestos a vivir de acuerdo con este nuevo estándar? Las enseñanzas de Jesús no eran cómodas. Cuando habló de amar a los enemigos, muchos en la multitud pensaron en los soldados romanos que los oprimían diariamente. ¿Cómo podían orar por aquellos que les habían robado su libertad? Otros, al escuchar sobre la importancia de la pureza del corazón y la sinceridad en la oración, comenzaron a reflexionar sobre las intenciones detrás de sus acciones. Jesús no estaba interesado en actos vacíos de religiosidad. Él buscaba corazones transformados. El sermón también confrontó directamente la ansiedad y la preocupación. «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir», dijo Jesús. Para muchos, estas palabras parecían imposibles de seguir. La pobreza era una realidad constante, y preocuparse por el día a día era algo inevitable. Sin embargo, Jesús les ofreció una alternativa: confiar en el cuidado providencial de Dios, quien alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo con una belleza incomparable. A medida que avanzaba el sermón, se hacía evidente que este no era un llamado superficial. Jesús estaba invitando a las personas a un cambio profundo y duradero, uno que comenzaba con reconocer su necesidad espiritual: ser pobres de espíritu. A partir de esa humildad, podían empezar a experimentar el reino de los cielos, no como una recompensa futura, sino como una realidad presente que transformaría sus vidas. Pero aceptar estas enseñanzas no era fácil. Significaba romper con tradiciones y expectativas. Significaba nadar contra la corriente de una cultura que valoraba la fuerza, la venganza y el orgullo. Significaba enfrentarse a la propia debilidad y confiar plenamente en Dios. Algunos comenzaron a cuestionar si podían realmente vivir de esta manera, mientras otros sentían un fuego interno, una convicción de que las palabras de Jesús eran más que un ideal, eran la verdad. El desafío estaba lanzado. Las palabras de Jesús habían sembrado una semilla en cada corazón presente. Ahora quedaba en ellos decidir si responderían al llamado o si continuarían viviendo según los patrones del mundo. Hasta que finalmente Jesús llevó su mensaje a su conclusión más impactante: la parábola de los dos constructores. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La multitud escuchaba atentamente mientras Jesús pintaba un cuadro vívido. Las tormentas de la vida eran inevitables: pérdidas, dificultades, conflictos y dolor. Pero Jesús estaba ofreciendo algo radical, una base inquebrantable que podía sostenerlos incluso en medio de las peores pruebas. Esta base no era otra que poner en práctica sus enseñanzas. No bastaba con escucharlas o admirarlas, debían aplicarlas. Luego, Jesús dio el contraste: pero cualquiera que oye estas palabras mías
y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. El impacto de esta comparación era innegable. Jesús no prometió una vida libre de problemas, sino una vida fundamentada en algo eterno. Mientras los oyentes reflexionaban, quedó claro que las enseñanzas de Jesús no eran solo palabras bonitas, eran un llamado a la acción, una decisión que determinaría el curso de sus vidas. Elegir construir sobre la roca significaba vivir según los valores del reino de Dios: amor, misericordia, justicia y fe. En ese momento, muchos en la multitud sintieron el peso de sus palabras. Las lágrimas corrían por algunos rostros, mientras otros luchaban con la resistencia interna. Las palabras de Jesús no eran fáciles de aceptar, pero llevaban consigo una autoridad y una esperanza que no podían ser ignoradas. El sermón terminó, pero las semillas habían sido plantadas. Las multitudes comenzaron a dispersarse, llevando consigo un mensaje que seguiría resonando en sus corazones. Algunos decidieron seguir a Jesús, dispuestos a construir sus vidas sobre la roca. Otros, atrapados en sus temores o tradiciones, eligieron la arena, sin darse cuenta de las consecuencias. Y desde entonces, las enseñanzas del Sermón del Monte comenzaron a transformar vidas. Los discípulos de Jesús, que habían estado escuchando desde el principio, se dedicaron a compartir este mensaje con otros. A medida que lo vivían en sus propias vidas, se convirtieron en ejemplos vivos del reino de Dios. La compasión, el perdón y el amor radical que predicó Jesús comenzaron a manifestarse en sus relaciones y comunidades. El impacto del sermón no se limitó a ese momento. Con el tiempo, las palabras de Jesús se extendieron más allá de las colinas de Galilea. Generaciones de creyentes encontraron en ellas un modelo de vida y una fuente de esperanza. El mundo que Jesús describió, un mundo donde los mansos heredan la tierra y los pobres de espíritu poseen el reino de los cielos, comenzó a tomar forma, aunque imperfectamente, a través de aquellos que eligieron seguirlo. Sin embargo, la vida fundamentada en las enseñanzas de Jesús no estaba exenta de desafíos. Los discípulos enfrentaron persecución, rechazo y sacrificios. Pero al igual que la casa construida sobre la roca, permanecieron firmes en medio de las tormentas. Su fe en las promesas de Jesús los sostuvo, y su testimonio inspiró a otros a unirse al movimiento. El legado del Sermón del Monte sigue vivo hoy. Sus palabras continúan desafiando los valores del mundo moderno, llamándonos a una vida diferente, una vida transformada por el amor y la gracia de Dios. Aquellos que eligen construir sus vidas sobre esta roca encuentran un propósito y una paz que trascienden las circunstancias. La enseñanza del Sermón del Monte es clara y profunda. La verdadera felicidad, el verdadero éxito y la verdadera paz no se encuentran en las riquezas, el poder o el reconocimiento, sino en una vida vivida en comunión con Dios. Jesús nos llama a un cambio radical de perspectiva, uno que comienza con humildad y termina con amor. En nuestro mundo actual, donde el estrés, la división y la injusticia son comunes, las enseñanzas de Jesús son más relevantes que nunca. Nos invitan a confiar en un Dios que provee, a vivir con compasión hacia los demás y a encontrar nuestra identidad no en lo que poseemos, sino en quién somos ante Él. El desafío está en nuestras manos. ¿Construiremos nuestras vidas sobre la roca sólida de las enseñanzas de Jesús? ¿O permitiremos que la arena de las preocupaciones y las prioridades temporales nos lleve a la ruina? El Sermón del Monte no es solo un llamado a cambiar cómo vivimos, sino a cambiar quién somos, permitiendo que el carácter de Dios transforme nuestro corazón. La elección es nuestra y las consecuencias son eternas.